enfoco en fecha y día y hora porque viste que nos vienen arrasando con cosas que uno pensaba que no tenía que tomar en cuenta. Pero bueno, acá estamos en este programa especial por los 50 años del comienzo del golpe militar y tenemos ya en presencia a nuestra columnista Fafi, Flavia Fernández Briosi, pero bueno, Fafi alias. Fafi. Diría Quentin Tarantino, acá Fafi. Acá. ¿Cómo estás, Fafi? Bien. Nosotros estamos muy contentos. Bien dentro de lo que podemos, pero bueno, me reincorporaron, Exacto. Así que es una pequeña victoria. ¿Cómo no? Totalmente. Una muy buena y hay que victoria. festejarlas. Sí, claro. No, Sí, tremendo. sí. Nos costó un montón. Se festejan. No, y aparte del recibimiento también en ahora subsecretaría, era como un ánimo a los compañeros, viste que venían muy muy golpeados, con mucho miedo, muy perseguidos y bueno, mi reincorporación como que inyectó un poco de esperanza. ¿Cómo no? Y es Subsecretaría de Derechos Humanos. Sí. La bajaron. La bajaron cuando ya todavía estaba Baños, ahora estamos Gaburu, no sabemos por cuánto tiempo. Claro. Acaba de entrar ese hombre. Sí, Mujer, no sé quién es. hombre, acaba de entrar, pero viste como uno no se aprende el nombre de los funcionarios porque salen rápido. Y la verdad que el trabajo que deben hacer ahí lo deben hacer bastante a oscuras porque claramente ¿cuáles son las políticas de derechos humanos Ninguna. de la SUSE? Desde que asumió este gobierno no hubo ninguna línea política más que obviamente en las intervenciones internacionales de Baños cuando ha ido a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana fue de negacionismo. Claro. Y el vaciamiento, ¿no? El vaciamiento, despido de más de la mitad de los trabajadores, no solamente de la Secretaría, sino de toda justicia, pero una de las áreas más atacadas desde el principio fue la Secretaría de Derechos Humanos. Después del retiro de los juicios, no es que renuncian a las querellas, pero por ejemplo en Capital nosotros ahora convocados estamos en 2 juicios, que es ESMA 9, que hay un solo imputado con varios casos, que es Chispa Sánchez, que fue extraditado de Brasil, y estamos en Orletti Pomar, que inició hace relativamente poco, en febrero, y la Secretaría estaba presentada como querellante y no va a ninguna audiencia. Está bien. Bueno, era lo que propusieron. Esto es lo que votaron, esto es lo que se votó, ¿no? También su política de derechos humanos es esa. Claro. Su política de derechos humanos es no hacer nada y obviamente hay rumores de que ya sacaron del museo ESMA, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, toda la parte de perspectiva de género, que había sido una intervención con la gestión anterior. Hay rumores de que intentan cambiar el relato de cómo inició, pero hasta ahora no lo hicieron. No sé si nos llevaremos y la está sorpresa abierto, el 24. claro, exactamente, porque todos estamos esperando el 24, 23 a la noche, ¿viste? Que salen con sus programas de comunicación, porque la verdad lo que hacen es eso, ¿no? Sus planes de propaganda política. Pero van a tener que laburar mucho, Fafi, porque no sé si viste, queríamos compartir con vos, aprovechando el marco de los 50 años, un informe que sacó el CELS junto a la UBA y el Observatorio Pulsar, en donde analizan cuál es la perspectiva que tiene la sociedad argentina sobre la última dictadura militar. Y para sorpresa de muchos, tal vez por los resultados electorales, resulta que hay un gran consenso en contra de la última dictadura. No sé, Juli, si tenés el gráfico 1, en donde más del 71% de la sociedad o de los encuestados considera que el gobierno militar fue malo o muy malo. ¿Cómo analizamos esto en el marco en donde nos está gobernando? Bueno, mira, yo no vi el informe porque creo que salió publicado ayer. Sí vi notas la semana pasada y cuando veía estos gráficos la verdad que me llenaba de esperanza. Totalmente. Claro. Es decir, porque cuando arrancó este gobierno y empezaron con la teoría de los 2 demonios recargada, bueno, y además de negacionismo, es decir, reivindicación de los crímenes de la dictadura, nosotros charlábamos con compañeros y compañeros y en la Secretaría de Derechos Humanos de ATE, bueno, hay que discutir todo de nuevo. Claro. Es decir, estamos como en un periodo pre-juicio a las juntas, sentíamos eso. Con este informe la verdad que me dio un poco de esperanza, es decir, que no tenemos que arrancar de cero, sino reforzar la transmisión de la memoria colectiva, porque hay un consenso de que la sociedad, por lo menos de la encuesta esta, que está en contra de los crímenes de la dictadura, y eso está buenísimo. Total, y no es solo que consideran que fue malo o malísimo, sino que hay un segundo gráfico que lo que muestra es que están a favor el 70% de que continúen los juicios a los responsables. Un poco lo que nos contabas recién, ¿no? Y cómo eso suma a la situación democrática del país. Sí, es el seguir exigiendo justicia, es decir, porque no...
si bien lo que se logró desde que se iniciaron los juicios hasta el momento es muchísimo, todavía falta. Está bien, falta gente, genocidas reconocer, siguen apareciendo compañeros, no es que siguen apareciendo, siguen apareciendo nuevos hechos que no habían sido juzgados en juicios anteriores. Y eso, cuando hablamos del número de 30.000, bueno, siempre es una cifra abierta, ¿no? Claro. A mí me sorprendía mucho, es decir, en varios juicios que había compañeros y compañeras que declaraban por primera vez y que no habían declarado nunca, ni siquiera en la CONADEP, no habían prestado testimonio en la CONADEP. Bueno, eso surge todo el tiempo en los juicios. Y sobre todo la información que necesitamos, ¿no? Que es la del otro lado. Esa información no la tenemos. De hecho siguen apareciendo lo que pasó en La Perla. Lo que pasó en La Perla también fue... Y que se estima que hay más, porque son hectáreas muy grandes y se estima que hay más lugares. Sí, sí, fueron 12... Reconocimientos. 12 arrestos, 7 hay ya identificados y siguen con los otros 5. Bien. Digo, y que es una muestra de cuán vigente está la lucha todavía, ¿no? Digo, pues siguen identificando Sí, cuerpos. es la prueba fehaciente de lo que hicieron. Estos son los que ya identificaron estas personas. Claro, Qué algunas bárbaro, ¿no? son las mellizas que no pueden determinar cuál de las dos ¿Cuál de las es, dos? salvo que aparezca algo más. Sí, y es impresionante cómo los medios nos hacen creer un poco de que, afuera de los derechos humanos es un curro, ¿no? Porque un poco los datos contraponen ese discurso, ¿no? Dentro de la sociedad está muy instalado. O las redes sociales mismas. O las redes sociales, como sí, muestran, los medios en digamos, de general, que sí. tal vez Sí, la otra vez no es una reflexión mía, pero me gustó un compañero, vi un documental que está haciendo una compañera sobre el Conti, trabajadores y trabajadoras despedidas, un centro cultural de la memoria. Y él decía que la memoria no es solo nostalgia, terror y miedo y muerte, sino que la memoria son los fantasmas que nos acompañan a vivir. Claro. Y le decía esos fantasmas como positivo, como que formaban parte de nuestra identidad. La verdad que me pareció una definición maravillosa, porque nuestra identidad está formada también por la memoria de los 30.000 y las 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Totalmente. Total. ¿Y cuánto Bien, tuvo bien, que bien. ver ahí las políticas de memoria, ¿no? Como políticas de Estado, digamos, porque en esta encuesta que estábamos laburando recién, más del 44% se enteró en la escuela de las cosas que habían pasado, ¿no? Digo, como cuando esto es parte de la formación ciudadana, bueno, pasa a ser parte justamente, ¿no? de la identidad. De ahí la importancia de las políticas de memoria. ¿En qué situación están hoy esas políticas? Las políticas, el programa de escuela y memoria no dependía de la Secretaría, sino de Educación. No sé hasta qué punto Bueno, pero está podemos llevando a suponer. cabo, pero podemos suponer que no lo están cumpliendo como... Sí, lo que están haciendo es Hijos Capital, por ejemplo, empezó de nuevo con las charlas en los colegios. Claro. Es decir, desde ATE también nosotros hicimos charlas, la idea es hacer con la juventud. Es decir, también depende de nosotros como militantes seguir transmitiendo la memoria, seguir contando lo que pasó y también analizarlo desde el presente. Claro. Totalmente. Perfecto. Buenísimo, Fafi. Y bueno, y ahora sí, a tu métier, ¿cómo está la situación de los juicios? ¿Qué panorama tenemos? Bueno, ya lo dijiste un poco, ¿no? Que falta, que hay gente que recién está declarando, bueno, hay como un marco, pero en líneas como más concretas, Los juicios ¿en siguen. qué juicios estamos? Claro. Es decir, los juicios siguen. Nosotros como Caos estamos en estos dos que dije, Norlet y Pomar. Caos es... No tiene un nombre, nos pusimos ese nombre cuando arrancamos en 2003. Es un colectivo de abogados, querellantes y militantes que estamos en las causas por militancia desde hace muchos años. Como Caos estamos en dos juicios, en ESMA 9, que te digo que es Chispa Sánchez el que está siendo juzgado, y en Norlet y Pomar, que están siendo juzgados 5 ex integrantes de la CIDE. Ese recién inició, de hecho el lunes que pasó terminó la indagatoria de Finen y ahora seguirá, arrancó hace 3 semanas, más o menos. Claro. Ese es reciente. El de Sánchez arrancó el año pasado y viene con audiencias cada 3 semanas. Ahora ya terminó la etapa de testimonios y el 25 de marzo empieza con el alegato de la Fiscalía. Pero sí hay juicios en todo el país. Yo debo tener un informe que mandan...
Sí, sí, igual no, sí. está bien, no, está bien, pero no es necesario. Aparte, entendemos también que tu rol como trabajadora del Estado, que debería tener que deberías tener una información más fehaciente, no, más actualizada, te lo cortaron, digamos, como cortaron el trabajo de la subsecretaría, entonces también es como la información, ¿no? Es como fragmentar toda esa información. Entendemos que las organizaciones están trabajando en eso, como lo que acabas de decir. Pero qué difícil es desde el Estado o de los trabajadores y trabajadoras no contar con eso, ¿no? Porque, bueno, Sí, es la herramienta que tenemos los demás, la sociedad, para saber de qué se trata, para saber en dónde estamos. Sí, se había hecho un laburo de recolección de información de todo el país que estaba buenísimo, eso obviamente ya no se hace más. De hecho, el área de jurídicos nacionales de la Secretaría no tiene abogados en Capital para llevar adelante las causas, los despidieron a todos y a todas. Por suerte también está la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la Proculesa, que esa es la que recaba información, y yo traje el último informe, pero es a diciembre. Y bueno, están las querellas también que vamos remando siempre. Totalmente. Bien. Fafi, ¿y cuán cerca estamos del nunca más, digamos? Porque da la sensación de que estamos en una situación de retroceso de derechos. ¿Cabe la posibilidad, digamos, de que esto vuelva a repetirse? ¿Cuán vigente está la consigna? Que la vamos a seguir levantando el nunca más, ¿no? Yo creo que la consigna está vigente, pero en contraposición a los dichos del gobierno. Esta encuesta que ustedes me leyeron, esta publicación, me da la sensación de que no, que estamos, el nunca más sigue vigente. Es decir, no es que se va. Claro, la mayoría de los encuestados contestan de que no creen que sea posible que se volviera a repetir una situación así. A mí me llama la atención igual ese resultado, digamos. Digo, y viniendo de la situación en la que estamos hoy, donde hay hostigamiento contra la prensa, contra los dirigentes políticos, dirigentes sindicales. Tu caso es muy particular. Total. Una dirigente sindical echada de su lugar de trabajo y de militancia y de trabajo, ¿no? Lo de Pablo, bueno, o sea, hay realmente un Estado cada vez más... hay un Estado cada vez más autoritario. Cada vez más represivo. De hecho, ayer creo que fue que juzgaron a los 4 o 5 que fueron detenidos el 2 de febrero del 2025 en lo de la ley Bases, y los condenaron. Claro. Está bien, a 6 meses de prisión en suspenso y 100 horas de trabajo comunitario, pero no hay ninguna prueba de nada que los haya vinculado con ningún hecho de daño, ni de absolutamente nada, ni de quemar patrulleros, ni de quemar gomas, nada. Es más, algunos estaban yendo a tomar el subte, y ahí los únicos testimonios que se ventilaron en el juicio, yo no estoy, pero sí con otros compañeros, son los de los policías. Claro. Y si bien no tienen que cumplir prisión efectiva, pero tienen una condena de 6 meses en suspenso y trabajo comunitario. Eso obviamente es disciplinamiento. Totalmente. Y Porque eso era por protestar, digamos, por haber participado. Fueron condenados por haber participado en una manifestación, exactamente. Entonces eso sí es disciplinador, y lo que genera es miedo. Yo igual creo que de a poquito hay que ir venciendo ese miedo, y nuestro lugar es la calle, así que tenemos que seguir saliendo a la calle. Totalmente, y por eso justamente decimos, a 50 años, volver a entender, repasar la historia, toda esta lucha, por qué estamos acá, y bueno, y justamente que no nos metan el miedo, que del miedo pasamos al terror, y ese es el terrorismo de Estado del que estamos hablando. Estamos a un paso, no quiero ser alarmista, pero lo dijimos, este modelo no funciona si no es como lo vienen intentando. Creo que estamos preparados gracias a toda esta militancia de derechos humanos, estamos preparados y preparadas para resistir y para volver a dar vuelta, ¿no? Las riendas de este país. Es tremendo. Sí, mira, desde la Secretaría de Derechos Humanos se hizo un trabajo para un material, un tríptico, que lo tengo en la mochila, lo quería traer, a ver si los dejo. Que básicamente primero se ponía en contexto que las desapariciones comenzaron antes del 24 de marzo. Claro. Es decir, con la AAA, la CNU y otras organizaciones paramilitares, que hubieron más de 600 desaparecidos y asesinados. Después se hace una comparación, la consigna que logramos en la Secretaría de Derechos Humanos de Capital es trabajadores con memoria. Y se hace una comparación de la normativa, sobre todo justo ahora que salió, bueno, lo escribimos antes, pero ya salía la reforma, la normativa, los decretos leyes que había sacado la dictadura, comparándolos con la actualidad. Claro. Y después sí, porque si dejas eso solo es como muy bajón, bueno, nos derrotan, nos suspenden el derecho a huelga, persiguen a los sindicatos.
destruyen el tejido social de los trabajadores organizados. Y sí se hizo una reivindicación también de las luchas obreras que si bien no fueron hasta que terminó en la primera huelga en el 81 y después la huelga del 82 que fue masiva, y esas luchas subterráneas al principio y después cada vez mayores, por ahí pequeñas, por ahí no masivas, pero sirvieron para erosionar el poder de la dictadura cívico-militar y fueron clave para su fin. Totalmente. Ahora se los dejo. Por favor, Sí, 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 lo sí. tenemos que compartir. No sé si eso va a los sectores también. Sí, Bueno. sí. Listo. Bueno, Fafi, hasta acá te exprimimos un montón, pero bueno, vamos a hacer un cortecito y vamos a empezar a charlar con casos personales de sobrevivientes, de hijas sobrevivientas. Bueno, gracias hijas. por haberme invitado. No, a vos, No, Fafi, gracias a vos. sos una grosa.